The following is distributed by the Berean Call. Temed, pues, nuestra ira y la violencia de nuestra venganza, porque Jesucristo, con su propia boca, nos ha designado, a los papas, como jueces absolutos de todos los hombres, y los reyes mismos se someten a nuestra autoridad. Papa Nicolás I, 858 a 867. Los italianos son exaltados sobre todas las naciones por la gracia especial de Dios, que les da en el Papa un monarca espiritual que ha derrocado de sus tronos a grandes reyes y a emperadores aún más poderosos, y ha establecido a otros, a quien los más grandes reinos han pagado tributo por mucho tiempo, como no lo hacen a otro, y dispensa tales riquezas a sus cortejanos como ningún rey o emperador ha tenido para dar de la misma forma jamás. Director y profesor Carreiro de Padua, 1626. El oficio del papado es hollar bajo sus pies a reyes y emperadores. J. H. Ignaz von Dallinger. Capítulo 16. El dominio sobre reyes. La última característica dada a Juan para identificar a la mujer que cabalga la bestia fue que ella era una ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Apocalipsis 17, 18. ¿Podría haber una ciudad que realmente reine sobre los gobiernos del mundo? La historia da testimonio de que hubo tal ciudad, y solo una. Esa ciudad, por supuesto, fue Roma después que sus obispos empezaron a llamarse a sí mismos papas y, declarando ser los sucesores de los Césares, asumieron los poderes imperiales de soberanía a nivel mundial. Considérese, por ejemplo, el imperialismo arrogante del Papa Alejandro III, 1159 a 1181, declarando que, empiezo de la cita, el poder de los papas es superior al de los príncipes. Terminación de la cita. Alejandro excomulgó a Federico I, el santo emperador romano, rey de Alemania e Italia. Cuando Federico y sus fuerzas intentaron castigar al Papa, el ejército del Papa los derrotó. El castigado emperador fue a Venecia para suplicar perdón y absolución, prometiendo someterse siempre a la Iglesia romana. Una iglesia gobernaba al mundo mediante el poder militar. Fortunato Ulmas, un historiador católico, describe la escena con entusiasmo. Empiezo de la cita. Cuando el emperador llegó a la presencia del Papa, puso a un lado su manto imperial y se arrodilló sobre ambas rodillas, con el pecho en tierra. Alejandro avanzó y colocó un pie sobre su cuello, mientras los cardenales exclamaban en alta voz: «Sobre el áspid pisarás, hollarás al león y al dragón». Al día siguiente, Federico Barbarossa besó los pies de Alejandro y, a pie, guió su caballo de la brida cuando regresaba de la misa solemne al Palacio Pontificio. El papado se había elevado a una altura de grandeza y poder que nunca había alcanzado antes. La espada de Pedro había conquistado a la espada del César. Terminación de la cita. Como espadachín, Pedro obviamente demostró que no tenía habilidad,
intentó decapitar a alguien, pero lo que hizo fue cortarle una oreja. Cristo reprendió a su discípulo, sanó la oreja y luego permitió que la banda armada lo llevara cautivo hacia el camino de la cruz. La iglesia primitiva sabía muy bien que los cristianos no debían esgrimir espada ni lanza en defensa de Cristo. Su reino, que no es de este mundo, debe primero establecerse en el corazón de aquellos que creen en Él como el Salvador que murió por sus pecados. Los verdaderos discípulos lo siguen por el camino del rechazo, el sufrimiento y la muerte. ¿Cómo alcanzaron entonces los que decían ser vicarios de Cristo una gloria mundana, tal que podían dar órdenes a emperadores, derrotar a sus ejércitos con la espada y colocar un pie sobre el cuello de un soberano vencido? La senda a la gloria terrenal. Unos años después que Constantino trasladó los cuarteles imperiales al oriente, el imperio romano en el occidente se dividió. El vacío que creó la ausencia de una autoridad central en Roma fue llenado por la Iglesia, la única institución romana capaz de hacerlo. La Iglesia desempeñó el papel principal en educación y caridad. Sin embargo, los papas gradualmente tomaron el control del gobierno civil en Roma y sus alrededores, y luego, con fraudes, anexaron a su dominio los extensos territorios de los estados papales. A medida que crecían sus ambiciones, los nuevos pontífices romanos se adjudicaron los títulos y gran parte de las características y funciones del emperador. Los papas, algunos de los cuales eran líderes militares excepcionalmente capaces, contaban con ejércitos y fuerzas navales bajo su mando para extender y conservar sus territorios. No obstante, ejercían un poder mayor que la fuerza de las armas. Las llaves del cielo les pertenecían. Los gobernantes temporales estaban obligados, aunque de mala gana, a doblar la rodilla ante los papas. Solo los herejes, los verdaderos cristianos, dudaban que la Iglesia determinara quién entraba al cielo y que pudiera cerrar su puerta a todo el que se le opusiera. Los gobernantes civiles más poderosos temblaban cuando los amenazaban con la excomunión, puesto que casi todos creían que fuera de la Iglesia no había salvación. El historiador Walter James escribe, empiezo de la cita, el papado controlaba la puerta al cielo por la que todos los fieles, incluyendo a sus gobernantes, anhelaban entrar. En esos días, pocas personas dudaban de que esto fuera verdad, otorgándole a los papas una autoridad moral que nunca se ha ejercido desde entonces. Terminación de la cita. A la fraudulenta donación de Constantino le siguió una verdadera biblioteca de documentos falsos. Estas decretales falsas fueron las que establecieron que la autoridad papal se remontaba a los primeros obispos de Roma y, por medio de ellos, a Pedro. Esas fraudulentas aseveraciones engañaron incluso a Tomás de Aquino, el más grande teólogo de la Iglesia romana, haciéndole creer que no hay diferencia entre Cristo y el Papa. Tan cegado estaba Aquino por la pompa y el poder de los papas que hizo que los padres dijeran que en realidad los gobernantes del mundo,
obedecen al Papa como si Él fuera Cristo. Cristo, por el contrario, no tuvo nada que ver con los gobernantes de este mundo, y lejos de obedecerle, los príncipes de este siglo crucificaron al Señor de gloria. 1 Corintios 2:8. Sin embargo, la herejía católica prevaleció y llegó a ser el principio central de los papas, cumpliendo la visión de Juan al gobernar literalmente sobre los reyes de la tierra. El dominio papal sobre Inglaterra e Irlanda. Durante la Edad Media, el asombroso poder que los papas ejercieron sobre los reyes de la tierra continuó aumentando. Gregorio el VI, 1045 a 1046, había declarado que el Papa demandaba obediencia ciega a todo lo que él dijera, aun de los soberanos. Alejandro el II, 1061 a 1073, con la asesoría del gran Hildebrando, más tarde Gregorio el VII, promulgó un decreto declarando que Haroldo, el legítimo rey de Inglaterra, era un usurpador y excomulgó a sus seguidores. El Papa decretó que Guillermo, duque de Normandía, era el pretendiente legítimo a la corona inglesa. Con la bendición del Papa, Guillermo el Conquistador mató a Haroldo en la batalla, tomó a Inglaterra y fue coronado en Londres el día de Navidad en 1066. Guillermo aceptó la corona en nombre de la Santa Sede de Roma. Fue otro triunfo para el papado y aumentó grandemente la influencia católica romana en Inglaterra. En la obra The Norman Conquest, la conquista normanda, Freeman explica cuál fue el trato. Empiezo de la cita. Guillermo fue autorizado por el Papa para ir como vengador del cielo. Se le exigió que enseñara al pueblo inglés a rendir debida obediencia al vicario de Cristo y, lo que el papado nunca olvida, que consiguiera un pago más puntual de las recompensas temporales de su apóstol. Terminación de la cita. En 1155, el Papa Adriano IV le dio la corona de Irlanda al rey de Inglaterra. De ese modo, por su autoridad como vicario de Cristo, sometió a Irlanda al régimen inglés y entregó al pueblo pacífico y cristiano de Irlanda a las crueldades implacables de Enrique II, arguyendo que era una porción del patrimonio de San Pedro y de la Santa Iglesia Romana. Los papas subsiguientes afirmaron este decreto. Mientras Inglaterra seguía siendo católica, el arreglo era tolerable. Pero cuando Inglaterra se volvió protestante, su continuo control de la Irlanda católica y la persecución protestante de los católicos plantaron las semillas de un problema que continúa hasta este día. Aunque la Irlanda católica tiene muchas quejas legítimas que son demasiado complejas para relatarlas aquí, debe recordar, después de todo, que fueron los papas católicos romanos los que pusieron a Irlanda bajo el dominio de Inglaterra. En realidad, los papas también fueron culpables de muchas de las pruebas y tribulaciones de Inglaterra. Los pontífices romanos trataban a sus reyes como vasallos,
y a su gente como si no hubiera tenido derechos de ningún valor cuando estaban en conflicto con las demandas del papado. El clero católico, como emisarios de los papas, gobernaban en Inglaterra, sin tener en cuenta las leyes del reino, como si los papas hubieran sido los soberanos del país. Las cortes civiles no tenían jurisdicción sobre los sacerdotes. Thompson explica, empiezo de la cita, sería imposible enumerar los ultrajes y atrocidades que durante ese tenebroso período practicaron en Inglaterra los reyes y papas, quienes consideraban la afirmación de todo derecho popular como un crimen que ellos debían castigar por haber sido designados por Dios para ello. Los eclesiásticos cometieron más de 100 homicidios durante el reinado de Enrique II, y los responsables ni siquiera fueron castigados. El clero tenía poder absoluto sobre su propia organización, y no estaba permitido apelar sus decisiones. Un laico perdía la vida si cometía homicidio, pero un eclesiástico permanecía impune. Esto lo consideraban como una de las inmunidades del clero. Cuando el rey trató de cambiar la ley para tratar con el clero, el Papa rehusó la sanción y denunció que era prejuicio contra la Iglesia y que destruía sus privilegios. Terminación de la cita. Al mirar atrás desde la perspectiva actual, ese evidente dominio papal sobre los soberanos parece inconcebible, pero en realidad era la norma en esos días. Los papas literalmente gobernaron durante siglos sobre todo el mundo que se conocía entonces, tal como lo anunció la visión de Juan. El Papa Gregorio VII, 1073 a 1085. Antes de ser papa, como el famoso Hildebrando, Gregorio VII fue el genio manipulador que controló a otros 5 papas, incluyendo a Alejandro II. Gregorio VII comenzó su pontificado afirmando el derecho de hacer lo que quisieran con los reinos, imitando el ejemplo establecido por el Papa Gregorio I, el Grande, casi 400 años antes. Declaró que el poder de atar y desatar que Cristo le otorgó a Pedro le daba a los papas, empiezo de la cita, el derecho de instalar y quitar reyes, de construir y reconstruir gobiernos, de arrebatarle a los que desobedecían todos los territorios que poseían y de otorgarles a aquellos que los mantuvieran sujetos a la autoridad papal. Terminación de la cita. ¿Acaso no había leído el Apocalipsis 17:18? Gregorio VII fue el primer papa que literalmente destronó a reyes. Si decidía deponer al emperador alemán, Gregorio simplemente decía, empiezo de la cita, a mí me es dado el poder de atar y desatar en la tierra y en el cielo. Terminación de la cita. Si le agradaba alguna propiedad que pertenecía a otros, simplemente declaraba, como lo había hecho en su sínodo en Roma en 1080. Empiezo de la cita. Deseamos mostrarle al mundo que podemos dar o quitar a voluntad reinos, ducados, condados, en una palabra, la posesión de todos los hombres,
puesto que podemos atar y desatar. Terminación de la cita. Imaginémonos, por ejemplo, en 1077, al humillado Enrique IV, cabeza suprema del Santo Imperio Romano y heredero de Carlomagno, a quien el Papa León el III había coronado emperador en el año 800, cruzando los Alpes y, en penitencia, obligado a esperar descalzo y vistiendo una camisa de tela de crin en la nieve, afuera del castillo de Canosa, para hacer las paces con Gregorio el VII. Debido a una querella con Enrique y afirmando ser rey de reyes, Gregorio había declarado, empiezo de la cita, en nombre del Dios omnipotente, prohíbo a Enrique que gobierne los reinos de Italia y Alemania. Absuelvo a todos los súbditos de todo juramento que hayan hecho y excomulgo a toda persona que lo sirva como a rey. Terminación de la cita. Enrique no tenía defensa contra semejante superarma de los papas. Así estaba establecida esa ramera descrita por Juan en Apocalipsis 17, con la sede central en una ciudad ubicada sobre 7 colinas, versículo 9, y que reina sobre los reyes de la tierra, versículo 18. Un historiador del siglo XVIII contó 95 papas que afirmaron tener poder divino para deponer reyes. No hay otra ciudad que satisfaga estos criterios. La visión de Juan había sido extraordinariamente exacta. El pontífice más sanguinario. Acerca de Inocencio III, 1198 a 1216, de Rosa dice que, empiezo de la cita, circundó al cristianismo con terror por casi 20 años. Terminación de la cita. Y luego relata, empiezo de la cita, coronó y depuso soberanos, puso a naciones bajo interdicto, prácticamente creó los estados papales a lo largo de Italia central, desde el Mediterráneo hasta el Adriático. No perdió ni una sola batalla. Mientras procuraba alcanzar sus objetivos, derramó más sangre que cualquier otro pontífice. Terminación de la cita. Deseando poner a Otón de Sajonia en el trono alemán, Inocencio escribió, empiezo de la cita, por la autoridad que Dios nos ha dado en la persona de San Pedro, le declaramos rey y ordenamos al pueblo que le rinda a usted en esta capacidad homenaje y obediencia. Nosotros, no obstante, esperamos que usted se suscriba a todos nuestros deseos en reciprocidad por la corona imperial. Terminación de la cita. El orgulloso espíritu de Inocencio III se irritaba ante la idea de que otro potentado terrenal lo igualara en grandeza o autoridad. Por tanto, exigía que le refirieran todas las disputas entre príncipes, y si una de las partes rehusaba obedecer la sentencia de Roma, debía ser excomulgado y depuesto. Y una sentencia similar debían sufrir los que rehusaran atacar a todo delincuente contumaz que él señalara. Eller y Morral nos recuerdan lo siguiente. Empiezo de la cita. El papado se volvió no solo la máxima autoridad en cuanto a jurisdicción internacional,
con derecho a juzgar a reyes y príncipes, sino que los potentados seculares también buscaban la sanción del Papa respecto a cambios importantes en su situación internacional, como la adquisición de nuevos territorios o títulos. Terminación de la cita. John Lackland, rey de Inglaterra, cometió el error de tener una violenta querella con el Papa Inocencio III. Después de intentar resistirse, se sometió completamente a Roma. Le entregó su corona real al Papa Inocencio III y la recibió nuevamente de él como vasallo de la Santa Sede. El documento, fechado el 15 de mayo de 1213, se conoce como la enfeudación del rey John Lackland al Papa Inocencio III. Véase apéndice C. R. W. Thompson añade mayor información. Empiezo de la cita. Casi a diario había confiscaciones, interdictos, excomuniones y toda forma de censura y castigo de parte de la Iglesia. Aún monarcas como Felipe Augusto y Enrique IV se amedrentaban ante él, Inocencio III, y Pedro II de Aragón y Juan de Inglaterra ignominiosamente consintieron en convertir sus reinos en feudos espirituales y mantenerlos subordinados a él, con la condición de pagar un tributo anual. Terminación de la cita. You are rolling. Más evidencia aún. Gregorio el IX, 1227 a 1241, quien estableció la Inquisición y la entrega de los herejes a las autoridades seculares para su ejecución, declaró firmemente que el Papa era amo y señor de todas las personas y de todas las cosas. Inocencio IV, 1243 a 1254, lo aprobó porque, como arguía, los papas no obtuvieron su dominio meramente de la donación de Constantino, sino que ya lo habían recibido de Dios. Bonifacio el VIII fue aún más lejos y, en 1302, en su bula Unam Sanctam, en la que afirmó tener autoridad sobre todos los poderes temporales, declaró que la obediencia absoluta al Papa era requisito para la salvación. Para la fecha de la muerte del emperador romano Federico Barbarroja, sobre cuyo cuello el Papa Alejandro III había colocado su pie como el vencedor, ya por lo largo tiempo se había aceptado que, empiezo de la cita, nadie podía adquirir la corona imperial sin ser coronado por el Papa. El emperador Carlos IV logró la paz y armonía con el papado al renunciar a toda actividad imperial en Italia, dejando que los papas gobernaran allí, y esa autorrestricción fue observada por emperadores subsiguientes hasta fines de la Edad Media. Terminación de la cita. El Papa Julio II, 1502 a 1513, airado porque Luis el XII de Francia no quiso apoyarlo en sus campañas militares, escribió una bula papal privándolo de su reino y dándoselo a Enrique el VIII de Inglaterra, a condición de que éste demostrara su piedad apoyando al Papa en sus guerras.
Julio murió antes que se publicara la bula. La pasión de este papa por librar guerras santas para extender los territorios papales inspiró a Miguel Ángel, a quien había contratado para que pintara el cielo raso de la Capilla Sixtina, a escribir las famosas líneas tan oportunas respecto a Julio y muchos otros papas. Empiezo de la cita: de cálices hacen el yelmo y la espada, y venden por baldes la sangre del Señor. Terminación de la cita. En un artículo reciente en un diario católico nacional, un sacerdote confesó, empiezo de la cita: la Iglesia se corrompió por las ambiciones de hombres como Gregorio el VII, Inocencio el III y Bonifacio el VII, convirtiéndose en una institución político-eclesiástica que ejerce poder totalitario tanto en las áreas sagradas como en las seculares. Terminación de la cita. No menciona que los dogmas y declaraciones de Roma son hoy los mismos de entonces. La Iglesia no ha cambiado. Solo las circunstancias la obligan a variar sus tácticas. La agresión y las amenazas públicas de un Gregorio el VII no tendrían éxito en la actualidad. No obstante, aunque el Vaticano ejerce su poder más sutilmente ahora, no es menos eficaz. Un escritor que se dedicó a analizar al Vaticano y escribir acerca de él llegó a la siguiente conclusión. Empiezo de la cita: el Vaticano es la superpotencia máxima de nuestros tiempos. A sus seguidores, que suman casi 1.000 millones, los pueden hacer trabajar en todos los rincones del mundo. De ahí la importancia para todos los gobiernos de tener al Papa como socio para ejecutar toda política mundial. Las políticas del Vaticano son dirigidas por el Papa, quien no tiene parlamento, Congreso, Senado, ni ningún cuerpo democrático similar que limite sus decisiones, poderes o políticas. Es un gobernante autocrático absoluto, en el pleno sentido de la palabra. Terminación de la cita. Un cáliz de oro en su mano. Los reyes viven en palacios, son atendidos por siervos y, debido a su absoluta autoridad sobre los súbditos, acumulan grandes riquezas. Por tanto, se esperaría que una ciudad que reina sobre los reyes de la tierra sea la más rica de todas. Tal es la situación de la mujer que cabalga la bestia. Esto se da a entender al describirla adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, llevando en la mano un cáliz de oro. Apocalipsis 17:4. Al decir que el cáliz de oro está lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, se indica que adquirió su riqueza usando medios abominables. El cardenal Baronio, a pesar de defender el papado, confesó que en la silla de San Pedro se han sentado monstruos, empiezo de la cita, llenos de lujurias carnales y astutos para toda clase de maldades, habiendo prostituido la silla de San Pedro para sus favoritas y amantes. Terminación de la cita. En los Anales Eclesiásticos del siglo XVI escribió, empiezo de la cita, la Iglesia romana estaba cubierta de sedas y piedras preciosas, lo cual la prostituía públicamente por oro. Jamás los sacerdotes
y especialmente los papas, cometieron tantos adulterios, violaciones sexuales, incestos, robos y homicidios como en la Edad Media. Terminación de la cita. Petrarca, poeta laureado del imperio, expresó su desprecio por la corte papal de Aviñón, describiéndola como, empiezo de la cita, la vergüenza de la humanidad, sumidero de vicio, una cloaca donde se junta toda la inmundicia del mundo. Allí desprecian a Dios, adoran solo el dinero y pisotean las leyes divinas y las humanas. Todo allí respira engaño, el aire, la tierra, las casas y sobre todo los dormitorios. Terminación de la cita. Refiriéndose a Aviñón como la Babilonia de Occidente, Petrarca declaró, empiezo de la cita, aquí reinan los sucesores de los pobres pescadores de Galilea, cargados de oro y vestidos de púrpura, vanagloriándose por el botín de príncipes y naciones. En vez del aislamiento santo, encontramos una multitud de criminales. En vez de sobriedad, banquetes licenciosos. En vez de los pies descalzos de los apóstoles, caballos adornados de oro y alimentados en oro, pronto a ser herrados con oro, si el Señor no pone fin a este lujo desmesurado. Terminación de la cita. Respecto a la riqueza de Roma en la Edad Media, de Rosa dice, empiezo de la cita, los cardenales tenían palacios enormes con innumerables sirvientes. Un ayudante papal informó que cada vez que iba a hablar con un cardenal, lo encontraba contando sus monedas de oro. La curia estaba compuesta de hombres que habían comprado el puesto y estaban desesperados por recuperar su enorme inversión. Por cada beneficio de una sede, abadía y parroquia, por cada indulgencia había un precio fijo. El palio, la banda de lana de 5 centímetros de ancho con cruces bordadas, que cada obispo pagaba, produjo cientos de millones de florines de oro para las arcas papales. El Concilio de Basilea en 1432 lo llamaría el artilugio más usurero que jamás se haya ideado. Terminación de la cita. De Rosa luego dice, empiezo de la cita, las dispensaciones eran otra fuente de ingresos para el Papa. Se promulgaban leyes extremadamente severas, aún imposibles, para que la curia se enriqueciera vendiendo dispensaciones, tales como la de ayunar durante Cuaresma. El matrimonio en particular era una rica fuente de ingresos. Se alegaba que existían lazos de consanguinidad entre parejas que jamás habían imaginado que estaban relacionados. Las dispensaciones de consanguinidad para poder casarse producían ingresos de hasta 1 millón de florines de oro al año. Terminación de la cita. El relato de un testigo ocular de España. D. Antonio Gavin, autor de A Master Key to Popery, una llave maestra al papismo, nació y se educó en España a fines de los años 1600. Como sacerdote católico romano, se sintió totalmente desilusionado por la maldad en la que se encontraba involucrado. Huyendo de la Inquisición española, Gavin se disfrazó usando el uniforme de oficial del ejército y se dirigió a Inglaterra en busca de seguridad. Su libro da un cuadro claro del catolicismo romano de su tiempo
y tiene mucho que decir acerca de la increíble riqueza que poseían y el papel que desempeñó en la práctica del cristianismo paganizado de Roma. Empiezo de la cita. En la Catedral de San Salvador, Zaragoza, hay 10,000 onzas de plata en planchas, parte en oro, para adornar las 2 esquinas del altar en las grandes festividades, y abundancia de ricos ornamentos de inexpresable valor para los sacerdotes. 84 cálices, 20 de oro puro y 64 de plata, con el interior de la copa enchapado en oro, y el rico cáliz que sólo el arzobispo usa con su vestimenta pontificia. Todas estas cosas son bagatelas comparadas con la magnífica custodia que usan para llevar la gran hostia por las calles durante la fiesta de Corpus Christi, de oro macizo engastado con diamantes, esmeraldas y otras piedras preciosas, que pesa más de 226 kilos. Varios orfebres han intentado tasar esta pieza, pero ninguno pudo determinar una suma con certeza. Terminación de la cita. La iglesia más famosa de Zaragoza se llama Nuestra Señora del Pilar, debido a una supuesta aparición de la Virgen allí. Gavin describe la corona sobre la imagen de la Virgen. Empiezo de la cita. Pesa casi 11.5 kilos, engastada totalmente con grandes diamantes, de modo que nadie puede ver nada de oro en ella, y todos piensan que está hecha solo de diamantes. Además de esta rica corona, tiene otras 6 coronas de oro puro, engastadas con diamantes y esmeraldas. Terminación de la cita. Gavin luego dice, empiezo de la cita, las rosas de diamantes y otras piedras preciosas que ella tiene para adornar su manto son innumerables, porque aunque a la imagen de la Virgen la visten todos los días en el color de la fiesta de la iglesia, y nunca usa 2 veces el mismo manto en un año, que es del mejor material bordado con oro, tiene rosas nuevas de piedras preciosas para cada día durante 3 años seguidos. Tiene 365 collares de perlas y diamantes y 6 cadenas de oro engastadas con diamantes, las que colocan en su manto en las grandes festividades de Cristo. Terminación de la cita. Los que visitan Zaragoza hoy pueden entrar a la sala del tesoro para ver algo de la riqueza de esta iglesia. La Virgen tiene una falda diferente para cada día del año, bordada con oro y engastada con diamantes y otras piedras preciosas. Otra imagen de plata, de más de 1,5 metros de alto, está engastada con piedras preciosas y tiene una corona de oro puro engastada con diamantes. A principios de los años 1700, al honorable Lord Stanhope, que entonces era general de las fuerzas inglesas, le mostraron el tesoro. Gavin estaba presente y oyó que el general exclamó, empiezo de la cita, si todos los reyes de Europa reunieran todos sus tesoros y piedras preciosas, no podrían comprar ni la mitad de las riquezas de este tesoro. Terminación de la cita. Tal era la riqueza que había hace 200 años en la catedral de una pequeña ciudad de España. El Vaticano ha acumulado sus increíbles riquezas a costa de la gente, aun en los países más pobres. En el tiempo de la Guerra Civil de México, la Iglesia Católica Romana allí era dueña de 1/3 a la mitad de todas las tierras del país,
y casi la mitad de todas las propiedades de la Ciudad de México. Los ingresos por diezmos, misas y la venta de artículos devocionales como estatuas, medallas, rosarios y otros artículos similares sumaban un total de 6 a 8 millones de dólares al año, mientras que sus ingresos totales alcanzaban la cifra astronómica de 20 millones de dólares. Esta sangría al pobre país de México equivalía a los gastos de operación del gobierno de los Estados Unidos durante esos mismos años. Concluimos aquí este lamentable relato. No hay duda alguna de que la extraordinaria visión de Juan se ha cumplido. Una ciudad sobre 7 colinas que poseía abundantes riquezas y afirmaba tener una relación especial con Dios y Cristo, literalmente reinaba sobre los reyes de la tierra. Al igual que con los otros criterios de identificación que Juan provee, hay solo una ciudad en la historia, y solo una hoy, que pasa esta prueba. Pedro de Rosa nos recuerda lo que debe haber dejado atónito a Juan. Empiezo de la cita. Jesús renunció a las posesiones. Constantemente enseñaba: anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y ven y sígueme. Mateo 19, 21. Predicó que los ricos y poderosos estaban condenados. El vicario de Cristo vive rodeado de tesoros, algunos de origen pagano. Toda sugerencia de que el Papa debería vender lo que tiene y darlo a los pobres se recibe con mofa y como algo poco práctico. El joven rico en el Evangelio reaccionó de la misma manera. Durante toda su vida, Jesús vivió en forma sencilla. Murió casi desnudo, ofreciendo el sacrificio de su vida en la cruz. Cuando el Papa renueva ese sacrificio en la misma mayor pontifical, es imposible imaginar un contraste mayor. Sin ningún sentido de ironía, el vicario de Cristo está vestido de oro y de las sedas más costosas. El Papa tiene una docena de títulos gloriosos, incluyendo el de soberano del Estado. Los asistentes papales también poseen títulos algo inesperados a la luz del Sermón del Monte: Excelencia, Eminencia, Su Gracia, Mi Señor, Ilustre, Reverendísimo, y otros. Pedro, que nunca fue rico, quedaría asombrado al saber que según el Canón 1518, su sucesor es el supremo administrador y gerente de todas las propiedades de la Iglesia. Asimismo, que el Vaticano tiene su propio banco. Terminación de la cita. El Vaticano ha acumulado su incalculable fortuna usando los medios más abominables, vendiendo boletos falsos para entrar al cielo. Nino Lo Bello, ex corresponsal en Roma para la revista Business Week, llama al Vaticano el magnate del Tíber, debido a su increíble riqueza y sus empresas por todo el mundo. La investigación de Bello indica que el Vaticano posee 1/3 de los bienes raíces de Roma y quizá sea el mayor dueño de acciones y bonos del mundo, sin mencionar sus industrias de productos electrónicos y de plástico, hasta aerolíneas comerciales y firmas químicas y de ingeniería. En su viaje a los países bálticos en septiembre de 1993,
el Papa criticó en forma sumamente severa el capitalismo desenfrenado. En un discurso que insinuaba aún mayor crítica, el Papa dijo que la ideología capitalista era responsable de graves injusticias sociales y que la única verdad del marxismo consistía en ver los defectos del capitalismo. Uno se queda atónito ante la hipocresía de tales declaraciones, expresadas por la cabeza de la Iglesia, que es la mayor capitalista del mundo. Lobelo sugiere que la Iglesia se quite su, empiezo de la cita, manto de piedad. Entonces el Vaticano podrá mostrar el alcance total de sus intereses financieros. Terminación de la cita. La mujer que cabalga la bestia ha usado su riqueza y poder para dominar a reyes y a reinos, y para masacrar a millones de personas que, aunque estaban sometidas a la autoridad civil, no podían aceptar sus herejías. Hasta hoy, ese cáliz de oro rebosa con la sangre de aquellos que, a causa de su conciencia, fueron martirizados por la fe que profesaban. Please visit our website, thebereancall.org, to access our radio archives going back to 1999 and our newsletter going back to 1986. We offer daily updates by email or visit us on Facebook or Twitter. Are you looking for information about a specific topic? Go to thebereancall.org and click on Topics at the top of the page. Our online store is thebereancall.com. We offer a wide variety of books, tracts, CDs, and DVDs. Note that most of our ebooks are free. I'm Gary Carmichael. Thanks for tuning in, and we hope you can join us again next week. Until then, we encourage you to search the Scriptures 24/7. Though none go with me, I still will follow. No turning back, no turning back.